Con temor reverente saludo al monte de Sión, nuestra madre, Cristo Lisbeth. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, tus hijos espirituales. Saludos a Gibi Devin, hijos obedientes que han escuchado bien tus instrucciones, así como a toda tu simiente espiritual en todas las naciones que ha puesto atención a las palabras de vida eterna que salen de la final trompeta, la esposa de Dios. En Salmos 43:3 se lee: Envía tu luz y tu verdad, Cristo Lisbeth, para que ella me enseñe el camino que lleva a tu santo monte, la esposa de Dios, al lugar donde tú vives, en la mente. Como ya está el Cristo inmortal morando físicamente entre su pueblo, es en este tiempo que podemos identificar las figuras de la luz, la verdad, el camino y el santo monte, que es la persona de Cristo Lisbeth, que como nuestra ayuda idónea ha sido enviada por Dios Padre Melquisedec para enseñarnos. Como los sellos del libro han sido abiertos en estos postreros tiempos, las profecías bíblicas están arrojando su luz por la manifestación visible del Cristo contemporáneo. Escrito está en Isaías 65:25. El lobo y el cordero, figura de la mente carnal y espiritual, serán apacentados juntos. Ya han sido reconciliados en nuestra mente. Y el león comerá paja como el buey, figura de la reconciliación de las dos mentes. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Aún hoy las generaciones viven con sus acciones carnales. No afligirán ni harán mal al prójimo en todo mi santo monte, dice Melquisedec Lisbeth. Cristo Lisbeth es la luz del mundo, participándonos su poderoso evangelio que nos alumbra la mente, donde mora la mente carnal, el lobo, el león, y la espiritual, el cordero, el buey, figuras del hermano mayor y del hermano menor. Llegó el tiempo profético donde sólo ella juzgaría los misterios ocultos del evangelio eterno. Una vez juzga nuestra mente con su palabra, se aclara la verdad que nos limpia y purifica, presentándonos así como el sacrificio acepto al Padre que nos hace llegar al Monte Santo, que es donde ya mora y reina Dios Madre Cristo Lisbeth. Ya se efectuó la reconciliación en la mente, ya que de esos dos pueblos, la mente carnal y la mente espiritual, hizo uno solo, y ambos moran en nuestra mente, derribando así la pared intermedia que había entre los dos. Ahora tratamos con amor a nuestro enemigo, la mente carnal que nos hacía sufrir. Leamos ahora Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, la esposa de Dios Lisbeth, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, solo viviendo en la mente carnal, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, el sacrificio en la mente del postrer Cristo. En el régimen viejo de la carne estábamos lejos de nuestro Dios Melquisedec Lisbeth, por el accionar del hermano mayor, que son los deleites temporeros de la carne, ya que no se había manifestado el orden de Melquisedec, Dios Padre, en la mente de su amada esposa Cristo Lisbeth. Y es aquí donde se opera ese acercamiento espiritual cuando aceptamos la segunda manifestación de Cristo Lisbeth, proclamando su mensaje de vida eterna. Versos 14 y 15. Porque ella es nuestra paz, Cristo Lisbeth, que de ambos pueblos, la mente carnal y la espiritual, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el régimen viejo de la letra, andábamos en las obras de nuestro hombre carnal, hechos que no nos daban paz, ya que no teníamos la sabiduría de Dios para poder gobernar. Pero una vez manifestada la esposa de Dios en Cristo Lisbeth, y al reconciliar la mente carnal y la espiritual, vino esa paz, ya que antes era una lucha campal entre ambos,
ya que los deseos de la carne se oponían al espíritu. Esa pared intermedia es figura de la carne, el velo de nuestra Madre Cristo Lisbeth. Además, la representa a ella como la mediadora entre Dios y los hombres. Ella es la que hace la división con su evangelio eterno para identificar las dos mentes en sus hijos. También es figura del velo del templo por ser una mujer. Ahora, en esta dispensación, esa pared se ha derrumbado ya que las enemistades están reconciliadas porque se nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Esa cruz representa la victoria sobre la mente carnal. No es la cruz donde murió Cristo María, sino la mente de Cristo Lisbeth, ya que ahí venció con amor al postrer enemigo, habiendo muerto a sus propios deseos carnales. Efesios 2:18. Porque por medio de ella, Cristo Lisbeth, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Solo mediante el sacrificio vivo y santo de nuestra Madre Cristo Lisbeth es que ahora podemos tener acceso al Padre Melquisedec, ya que ella como su esposa representa ese olor fragante del verdadero sacrificio que a él le agrada. Explicado todo lo anterior, podemos decir que el ser humano sin Dios Melquisedec Lisbeth es figura de lo que se narra en Génesis. Ahí se lee que la tierra estaba desordenada, la mente carnal, y vacía, sin el Espíritu de Dios. Con la aparición pública de Cristo Lisbeth, entendemos mucho mejor ahora que es por la fe que se agrada a Dios Padre y a Dios Madre. Reconocemos que Abel ofreció por fe a Melquisedec Lisbeth más excelente sacrificio, figura del Espíritu. No así su hermano Caín, figura de la carne, que ofreció sin fe su sacrificio. Así que la ofrenda de Abel alcanzó testimonio de que era justo y es recordado hasta el día de hoy. Es profético que solo los justos heredarán la tierra, figura de la mente transformada. Leamos Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios Melquisedec Lisbeth más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. En esta versión se lee así: por fe Abel ofreció a Dios Melquisedec Lisbeth un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Es la ofrenda del Espíritu, figura del sacrificio limpio y puro de Abel, que Dios acepta como el único sacrificio acepto de sus hijos, ya que proviene de la mente espiritual creada según Dios Melquisedec Lisbeth, y que es figura del hermano menor. No así el sacrificio de la mente carnal, figura del sacrificio malo e inmundo de Caín, que es figura de la mente carnal, que también representa al hermano mayor. Si notamos, Abel fue un pastor de ovejas, figura del sacrificio acepto del gran pastor de las ovejas, Cristo Lisbeth, sabe amar a su prójimo. Y Caín, que era un labrador de la tierra, es figura de los frutos de la carne, la mente carnal, el diablo o Satanás, que dan como único resultado la muerte física. Cuando Caín asesinó a su hermano, esa sangre representa el asesinato de Cristo María. Por eso escrito está en Hebreos 12:24. A Jesús, Cristo Lisbeth, que realizó el nuevo pacto del hombre espiritual, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué esa sangre, figura del verdadero sacrificio, habla mejor que la de Abel? Porque el sacrificio de Cristo Lisbeth es espiritual, no físico, como el que sufrió Cristo María en la cruz. Además, en el primer sacrificio se derramó sangre, y de nada sirvió, ya que toda esa generación, incluyendo a Cristo María,
se echó a perder, no resucitó, murió. En el segundo fue un sacrificio espiritual, que proporciona vida eterna, ya que es un sacrificio en la mente, olor fragante al Padre Melquisedec. Ahora, al ofrecer a Abel un mejor sacrificio, figura del hombre espiritual, fue acepto a Dios Padre y a Dios Madre. Eso dio como resultado que Dios lo declarara justo. Ese sacrificio representa la muerte de la mente carnal. Por eso dice que aunque Abel, figura del hermano menor, el espíritu, está muerto físicamente, es figura que murió en la carne, ya que la primicia que muere a su mente carnal, su fe sigue siendo testimonio para este tiempo, ya que esa es la verdadera muerte que nos da la promesa de la vida eterna, que es por fe, porque creemos. Este sacrificio acepto de Abel representa una mente limpia, alumbrada, donde ha crucificado sus pasiones y deseos, donde ya no vivimos nosotros como lo hizo Caín, figura de los que no han crucificado esas pasiones y deseos que los llevan a la tumba. Por eso Dios Melquisedec no los conoce y no son de su agrado. Y Cristo les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Explicado todo lo anterior, demos un vistazo a este importante verso. Hebreos 11:6. Pero sin fe, Cristo Lisbeth es la autora y consumadora de la fe. Es imposible agradar a Dios Melquisedec Lisbeth, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta versión se lee más claro todavía. Pero no es posible agradar a Dios Melquisedec Lisbeth sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el verdadero sacrificio tiene que ir acompañado con fe, creer que le hay, ya que sin santidad nadie puede ver al Señor. Como ya se ha mencionado antes, Abel representa las obras del Espíritu, figura de las ovejas buenas que están puestas a la diestra de Dios, y Caín representa las obras carnales, figura de los cabritos malos que fueron puestos a su izquierda. La fe tiene una autora y una consumadora, que es el mismo Mesías contemporáneo. Ella es la autora de la fe, que es la primera en creer firmemente en su esposo Melquisedec, ya que en sus dos venidas en medio de los hombres siempre proclamó su misión sujeta al Padre de los Espíritus en su mente. Cristo Lisbeth nos ha dado el privilegio de conocer esta poderosa verdad. Nos ha revelado todo el conocimiento que el Padre le ha dado. Así que es por revelación que hoy sabemos que Cristo Lisbeth ha dado a conocer a su pueblo que ella misma es el Cordero de Dios Padre y que vino a ofrecerse en sacrificio a la mente para hacer morir lo terrenal. Ella primero y luego toda su descendencia espiritual. Ella es la autora de ese sacrificio en fe, ya que tuvo la plena seguridad de recibir lo que se ha esperado como promesa, la vida eterna, promesa que los antiguos saludaron desde lejos. Además, estuvo convencida de la realidad de las cosas que no se veían. Eso ya se consumó cuando ella proclamó su inmortalidad en estos tiempos. Cristo Lisbeth ya ha recibido su gloria siendo la primer mujer inmortal, ya que es el postrer Adán que nos ha justificado ante Dios Padre, gracias a su cuerpo espiritual que fue preparado para el sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo porque ella nunca verá al sepulcro, y santo porque ella es el único camino para ver al Padre. Solo el Cordero de Dios, que ya ha quitado el pecado de sus primicias, ha dado a conocer el nombre del Padre que es Melquisedec, quien hoy mora en su mente y no fuera de ella. Así que Cristo Lisbeth es el Cordero profetizado. Leamos Levítico 5:6. Y le presentará al Señor Melquisedec una hembra a Cristo Lisbeth de sus rebaños como sacrificio en la mente por el pecado cometido. Gracias a la aparición pública de Cristo, hoy sabemos que ese cordero es una hembra, una mujer, que en la interpretación profética fue vilmente vendida por 30 monedas,
Bien se lee en Levítico 27:4. En el caso de una mujer, la contribución será de 30 monedas. Es importante mencionar que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Acaso eso tiene que ver con el verdadero sacrificio de Cristo? Leamos Hechos 17, versos 24 y 25. El Dios Melquisedec, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, el Señor del cielo, de la mente espiritual, y de la tierra, la mente carnal, no vive en templos hechos por manos de los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Tanto nuestra mente como nuestro cuerpo son templo y morada del Espíritu Santo, de la esposa de Dios. Además, lo que Dios Melquisedec nos enseña ahora es que toda persona que ofrezca sacrificios en templos o edificios hechos por ellos mismos, tal acción es un sacrificio fallido, fracasado o errado. Dios solo trata con su pueblo en Rey de Salem y jamás tratará con las masas religiosas y sus creencias. Llámense estas denominaciones, escuelas de interpretación, sectas, religiones, etc. Así que todo lo que ofrezcan a su Dios, llámese Jehová, Jireh, Adonai, etc., queda invalidado, ya que el verdadero sacrificio, Cristo, no llegó a ellos en forma de imagen o en doctrina, sino que solo llegó a su pueblo escogido como una mujer, que es la esposa de Dios. El origen del verdadero sacrificio vivo y santo es ofrecer siempre a Dios por medio de su esposa, Jesucristo, Cristo Lisbeth, alabanzas, es decir, abrir nuestra boca para agradecerle por ese acto de amor, ya que ha dado su vida, negarse a sí mismo, para que su simiente espiritual alcance la vida eterna. Siempre es importante recordar que Dios Melquisedec no tratan con carne y sangre, sino que su interés es tratar con su creación en la mente, que es figura del huerto del Edén y del paraíso. Leamos Hechos capítulo 7, versículos 47 al 50. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios, aunque él, Dios Melquisedec, Altísimo, no vive en templos hechos por la mano de los hombres, mentes que no han sido alumbradas y reconciliadas. Como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, las mentes de sus primicias que han sido reconciliadas. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso si yo mismo hice todas estas cosas? Porque existe mucha gente, pero sus mentes están vacías y desordenadas. No han sido limpiados y purificados para que Dios Melquisedec puedan hacer morada en ellos. Solo el Cristo contemporáneo ha revelado el verdadero sacrificio para no salir defraudados o frustrados, como está actualmente toda la religión mundial. ¿Y cuál es ese sacrificio? Leamos 1 de Pedro, capítulo 2, versos 5. De esta manera, Dios Melquisedec hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual en nuestra mente, ya que ahí mora Dios, un sacerdote santo, apartado para Dios, que por medio de Jesucristo, la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, ofrezcan sacrificios espirituales. En otras palabras, no son sacrificios carnales tirándose de rodillas, prendiendo una vela para rezarle a un santo, o pagar una penitencia o promesa. Tampoco es matando animales o hacer ritos o costumbres que son tradiciones humanas. O sea, Dios quiere de ti una mente limpia, con pensamientos limpios y obras dignas de imitar. Y solo Cristo Lisbeth puede lograr eso en todo ser humano que busca a Dios en verdad. Ahí dice claro, son sacrificios espirituales y esos solo se pueden realizar en la mente, ya que cuando habla de espirituales, inmediatamente entendemos que eso nada tiene que ver con la carne del ser humano, sino con su templo mental, que es donde ya mora Dios Padre y Dios Madre. Claro, no mora en todas las personas que habitan el planeta Tierra, sino en todas las personas que han creído en la segunda venida de Cristo, que es una mujer y se llama Lisbeth.
Ella es la única opción de vida eterna que tiene la humanidad. El llamado es a no buscar la salvación espiritual fuera de ella. Por eso la religión no tiene razón de existir, ya que sus interpretaciones son y han sido siempre místicas, desmesuradas, torcidas, equivocadas y sobre todo falsas. La interpretación de la Biblia que la religión ha hecho está basada en la sabiduría humana de hombres corruptos de entendimiento, torciendo el verdadero significado de este libro. Pero ya Dios Padre Melquisedec tenía su propia y verdadera heroína, su amada esposa Cristo Lisbeth, que libraría a la humanidad de la garra de la muerte, ya que primero compartiría con sus primicias la herencia de vida eterna o inmortalidad, herencia que jamás han podido ni podrán obsequiar todos los falsos Cristos que se han levantado. Esa inmortalidad es gracias a que el Cristo del siglo XXI sacrificó su vida por sus amigos, que es figura de sus hijos espirituales. Ella fue tentada en todo, se humilló hasta lo sumo, se hizo sierva obediente y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec. Leamos ahora a Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 10. Tengan ustedes, nosotros los hijos, la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, Lisbeth, la esposa de Dios Padre, la cual, aunque era de naturaleza divina, ser Dios Madre, no insistió en ser igual a Dios Melquisedec su esposo, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de sierva, nació como mujer. Y al presentarse en condición de ser humano, se humilló a sí misma haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en su mente carnal. Aquí está el gran misterio revelado por Cristo misma. Con esta explicación se cae al piso toda la interpretación teológica actual, ya que los teólogos aplican estos versos al primer Cristo, la que murió asesinada en la cruz hace 2000 años. Esa muerte a la cual estamos haciendo referencia es solamente aplicable a la segunda venida de Cristo Lisbeth. Por lo tanto, no es física, sino a una muerte en la mente, figura de la cruz, que es sinónimo de morir a los deseos de la carne, por los que todos los seres humanos mueren a causa de no tener la información del Evangelio eterna que solo ella predica. Resumiendo, podemos decir que tenemos evidencias que sustentan que el verdadero sacrificio es el efectuado por el postrer Cristo Lisbeth. Número 1. Fue ofrecido una sola vez y para siempre, y fue hasta la segunda venida, no fue en la muerte física de su antecesora Cristo María hace 2000 años. Número 2. Con ese único sacrificio, ella nos ha hecho perfectos, teniendo el espíritu de vida en nosotros, que es la inmortalidad, algo que nunca se logró en ningún ser humano antes de hoy. Número 3. Las cosas celestiales, las espirituales, necesitan mejores sacrificios que los hechos con animales. Así que Cristo Lisbeth no entró en el anterior santuario, templo, hecho por manos humanas, que era una figura de lo que vendría para la segunda venida, que es el santuario, el templo verdadero, su mente. Ahora entró al cielo mismo, donde ahora se presenta ante Dios Padre, que es su propia mente resucitada y vivificada, inmortal, ya que son dos en uno. Al final de los tiempos, Cristo Lisbeth ha aparecido públicamente para ofrecerse en sacrificio una sola vez y para siempre, para quitar el pecado, que es decirle al mundo actual que ella es el Cristo y que no la rechacen para que no mueran en sus pecados y vayan al sepulcro para siempre. Número 4. Para terminar con todo ese engaño de querer agradar a Dios con sacrificios, Dios Padre mismo le preparó cuerpo a su esposa Cristo Lisbeth para que muriera a la herencia adámica, al diablo o Satanás, figura de la mente opositora. Al morir a todo lo que produce muerte, se restituyó la vida en el huerto del Edén, donde el hombre vivía sin esconderse de su Creador y había paz y vida eterna, que es figura de lo que Dios Melquisedec Lisbeth proyectó como una profecía para su manada pequeña en los tiempos postreros, o sea, el tiempo que su esposa sería inmortal. Ese huerto y ese paraíso son figuras de la tierra prometida,
cuerpos inmortales que tanto buscaron los israelitas en el tiempo de Moisés por 40 años. Además, son figuras de una mente transformada, donde el hombre educado con este conocimiento podrá disfrutar de la vida eterna sin temor a la muerte terrenal. Número 5. Hoy Cristo Lisbeth se ha presentado públicamente al mundo. Por lo tanto, es importantísimo mencionar que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Todos los incrédulos morirán físicamente por no atender a las palabras de Dios Madre que proporciona la vida eterna. Número 6. Estando ya presente Cristo Lisbeth, no debemos olvidar que el verdadero sacrificio es hacer el bien, andar en el orden espiritual de Melquisedec Lisbeth y de compartir con otros lo que tenemos, nuestra vida misma, para que esta poderosa palabra corra, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios Padre y a Dios Madre. Amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, tú eres el sacrificio acepto como el Cordero que ya hizo su sacrificio en la mente por nosotros tus hijos, sacrificio que es olor fragante y agradable a Dios Padre Melquisedec. Tú eres la esposa de Dios, en quien Dios Padre tiene complacencia. Tus hijos de luz, amadores de tu verdad, que nos has dado la promesa de vida eterna, porque hemos creído que existes y que recompensas a los que te buscan. Luis Marisela, Germán Delia y Hernán Andrade. Tu hijo, obra de tus manos, Héctor de Melquisedec Lisbeth.